darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, nos encontramos transmitiendo esta Eucaristía desde el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora de Guadalupe y San José. En este Domingo del Buen Pastor queremos llegar a la vida de todos ustedes, acompañando desde esta comunidad del seminario a toda la vida de la Iglesia de San Juan. Para especialmente hoy, pero no únicamente hoy, elevar nuestra oración al dueño de la mies para que envíe trabajadores a su mies. Y para que ustedes conozcan a aquellos que ya han respondido y están respondiendo al llamado del Señor, para que ellos también se sientan acompañados por la oración de todos ustedes. Vamos a pedirle perdón al Señor entonces para comenzar nuestra celebración. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, tú que nos das la vida en abundancia. Cristo, ten piedad. Criste, Criste, tú que nos congregas en un solo rebaño. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A todos los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas
mismo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. El buen pastor quiere hablar a nuestros corazones. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3.000. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida
y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando junto con toda la Iglesia lo que comúnmente se denomina la jornada, el Domingo del Buen Pastor, porque precisamente hace 57 años atrás el Papa San Pablo VI instituyó este cuarto domingo de Pascua como la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y lo quisimos hacer desde el seminario de nuestra arquidiócesis, que es el corazón de nuestra arquidiócesis. Este es el lugar donde hace 20 años que comenzó esta andadura en este seminario, se han formado y se forman los pastores y los futuros pastores de nuestra iglesia de San Juan. Por eso queremos que esta celebración tenga un sentido entrañable, de familia. Nos sentimos en casa y los dejamos entrar a ustedes hoy a esta casa de formación para que acompañen con su oración, con su cariño a todos los seminaristas de nuestra arquidiócesis. ¿Por qué Jesús se compara a sí mismo con un pastor? Y no un pastor de cualquier manera, sino un pastor que es bueno. Textualmente el Evangelio dice que es un pastor excelente. Él hace comparaciones a lo largo de toda esta alegoría del buen pastor sobre los buenos pastores, los malos pastores, el buen pastor, el ladrón, las ovejas que son de su redil y escuchan su voz y aquellas que no son de su redil y que no lo siguen. No es fácil en esta sociedad y en la actualidad en la que vivimos poner esta imagen tan representativa y tan significativa de Jesús el buen pastor, porque nos daría la sensación que a nosotros nos tratan como unos borreguitos de un rebaño que no tenemos poder de decisión. A nadie le gusta que le manejen la vida, a nadie le gusta que le coarten su libertad. Pero qué interesante que esta imagen siempre ha sido muy significativa para los primeros cristianos. De hecho, una de las imágenes más antiguas de representar este cuidado que tiene Jesús por nosotros, esta providencia que ejerce Dios sobre nosotros y esta seguridad que nos da tener a alguien que nos guíe, siempre ha sido muy querida en los primeros cristianos. Digo, una de las primeras representaciones de Jesús era la del pastor. El pastor, que tal vez no es una imagen desconocida, pero no muy cercana a nosotros, salvo en las poblaciones rurales, no es el pastor que conocemos, el pastoreo que quiere ejercer Jesús con nosotros. Porque la relación, y acá está la clave de todo el Evangelio de hoy, es la relación que establece Jesús, el buen pastor, con sus ovejas, con nosotros. Es una relación de vida, una relación íntima, una relación que implica conocimiento y que implica revelación. Cuando Jesús se define como el buen pastor y no como aquel asalariado o ladrón que entra al rebaño para buscar su provecho o simplemente porque de sus ovejas puede sacar algún rédito, la lana, la leche, la carne, para Jesús no es así la relación que ejerce con sus ovejas. Lo cantábamos recién en el Salmo 22, ese salmo tan hermoso, el Señor es mi pastor y nada me puede faltar. Lo decimos muchas veces, lo rezamos muchas veces. El problema es que nos lo creamos, que Él es nuestro pastor
y que nada nos puede faltar. El mismo Jesús nos dice que nos conoce por nuestro nombre, que nos llama por nuestro nombre. Y las ovejas de su rebaño saben distinguir cuál es la voz de ese pastor, desde otras tantas, muchas voces que a veces nos aturden y que nos confunden. En el pasaje del Evangelio de este domingo, Jesús hace una autorrevelación muy significativa. Él nos dice: yo soy la puerta. El que entra por mí puede entrar, salir y va a poder disfrutar de pastos abundantes. Fíjense si no es una imagen que en vez de estar coartándonos la libertad, es una imagen de una libertad completa. La libertad que nos da Jesús, el mismo que dijo que vino a darnos la vida, porque la verdad nos iba a hacer libres. Hay 3 funciones que hace Jesús con las ovejas en este Evangelio de hoy. Una es que primero se presenta en el redil y el portero, digamos así, acredita que Él es el pastor verdadero. La saca del redil. Jesús va conduciendo a las ovejas porque escuchan su voz. Y todos estos términos de escuchar, de sacar, tienen que ver con el discipulado. En otras palabras, y en otros evangelios, Jesús hablaría del seguimiento, del discipulado. Pero qué curioso, el pastor es el que va adelante, es el que va guiando al rebaño, porque él sabe dónde se encuentran los pastos que le puedan dar vida al rebaño. No es un pastor que deja a las ovejas sueltas y que cada una haga lo que quiera o vaya por donde quiera, porque él sabe que si pierde una, la va a tener que salir a buscar. Él sabe que inclusive va a tener que arriesgar la vida por esa oveja que se escapa. Por eso Jesús va adelante para marcar el camino. Esa es la esencialidad de nuestro discipulado, seguirlo a Jesús, no hacer que Jesús se acople a nuestro camino y guiar a Jesús por el camino que nosotros queremos. Eso es, de alguna manera, escuchar la voz del Señor. Y hay una afirmación que dice al final del Evangelio que es maravillosa: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Necesitamos de la vida de Jesús, de una vida que no está por la mitad, de una vida que no es un manojo de vivencias, sino que es una vida a tope, una vida en abundancia, que es la única vida que nos plenifica y que nos llena. Esa es la vida de Jesús, el buen pastor, aquel que nos da seguridad. Preguntaba recién si realmente nos creemos que Jesús es el pastor y que nada nos puede faltar. Hay otra estrofa del Salmo 22 que dice que aunque camine por cañadas oscuras, no voy a temer ningún mal, porque su vara y su cayado me infunden confianza. Me lo creo eso cuando lo rezo. Crezcamos entonces en esta relación con Jesús. Yo oveja, Él, mi buen pastor, y pidémosle que nos guíe y que nos saque siempre hacia fuentes tranquilas, hacia pastos abundantes. Todos los años el Papa regala a la Iglesia un mensaje para esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y en este año el Papa Francisco nos ha dejado un mensaje que tiene como centro las palabras de la vocación, que básicamente son 4, y él se basa en un pasaje del Evangelio cuando Jesús camina sobre las aguas, se aparece a los apóstoles y Pedro le dice: Señor, si sos vos, mandame que vaya hasta donde vos estás. Y Pedro va caminando sobre las aguas hasta que duda y empieza a hundirse. Una de las palabras de la vocación es entonces el dolor, que el Papa la cambia por fatiga. Muchas veces la responsabilidad que nos implica asumir una llamada hecha por Dios, cuando Dios me pide que yo entregue mi vida en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida consagrada como laico, a veces esa responsabilidad mete miedo, fatiga, y uno no se siente a veces capacitado para asumir esas responsabilidades. Por eso ante la palabra dolor y fatiga el Papa pone la palabra ánimo. Cuando
Pedro empieza a dudar y empieza a hundirse, Jesús le dice, no temas. Es que cuando Dios llama, Él capacita precisamente para poder responderle con generosidad. Cuando uno se siente capacitado por Dios para responder a su llamado, entonces indudablemente viene la otra palabra de la vocación, que es la gratitud. Uno tiene que darse cuenta que a lo largo de su vida Dios puso, desde el primer momento, en nosotros puso su mirada amorosa y cuántos signos de su amor ha puesto a lo largo de nuestra vida, como le gusta decir al profeta Oseas, esos lazos de amor para que el Señor nos fuera atrayendo hacia sí. Y una vez que uno lee su vida en gratitud, desde aquel chispazo con el que comenzó la llamada de Dios, hasta el día de hoy, surge la otra palabra de la vocación, que es la alabanza. No podemos otra cosa que leer nuestra vida piropeándolo a Dios. Eso es la alabanza. Alabarlo por lo que es grande, por lo que nos llama y porque, a pesar de ser omnipotente, necesita de nuestra vida para seguir con su presencia en medio del mundo. Estos muchachos que aquí están formándose seguramente han vivido y viven en el día a día estas 4 palabras de la vocación. La responsabilidad por ser en el futuro sacerdotes, con todo lo que ello implica. Y eso a veces mete miedo y mete dudas, pero las dudas y las crisis bien vividas nos hacen crecer. Sin duda que el ánimo que reciben de la palabra de Dios, de los sacramentos, hacen que se vaya fortaleciendo el sí que le pide Dios. Y eso indudablemente no puede leerse si no es en acción de gracias, con una gratitud muy grande. Y la alabanza de todos los días al Dios de la vida, porque nos quiere dar su vida en abundancia. Dios es el único que puede pedirnos la vida, toda la vida, y para siempre, porque Él es la vida. Cuando Dios nos pide nuestra vida, no nos pide mucho, sino que nos pide todo. Y la respuesta, a pesar de nuestras fragilidades, la tenemos que poner en sus manos para aprender de Él que Él es fiel. Es muy hermoso que los seminaristas sepan, lo vivan y también se sientan acompañados por la oración de todos ustedes. De hecho, ¿cuántas veces rezamos por las vocaciones y el Señor bendice a su iglesia y bendice a nuestra iglesia de San Juan con la vida de todos estos muchachos? La vocación de ellos, de alguna manera, es la respuesta que Dios da a las oraciones de todos nosotros. Por eso, el Señor, que nos manda rezar y pedirle al dueño de la mies que envíe muchos operarios a su mies, Él quiso darnos el regalo de la vida de muchos jóvenes generosos a través de la oración. Por eso hoy quiero invitarlos a todos a que nos unamos en oración para que nuestro grito al dueño de la mies, como iglesia de San Juan, llegue a su corazón, conmueva su corazón de buen pastor y nos dé abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida laical. Recemos por los seminaristas, por nuestros seminaristas. Qué lindo que es poder llamarlos nuestros, porque lo sentimos de alguna manera de nosotros. Y que pidan para ellos, para todos ellos que están hoy aquí, pidan ese corazón de pastor que les va a hacer falta para seguirlo a Jesús, para llevarlo a Jesús a todo el pueblo de Dios. Que así sea. Proclamamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras oraciones al dueño de la mies para que envíe muchos operarios para trabajar por su reino. Oremos a Jesús, el buen pastor, que nos escucha con caridad, y a cada intención respondemos. Padre, por el corazón de Jesús, buen pastor, escucha la oración de tu iglesia. Padre, por el corazón de Jesús, buen pastor, escucha la oración de tu iglesia. Padre Santo, te damos gracias por la vida y el ministerio del Santo Padre, el Papa Francisco. Que tu Espíritu lo asista siempre para que como sucesor de San Pedro guíe con sabiduría la barca de la Iglesia en medio de las tempestades del mundo. Oremos. Padre, por el corazón de Jesús, buen pastor, escucha la oración de tu iglesia. Padre de bondad, concede a los obispos y sacerdotes el ánimo y la fortaleza que brotan de la fe y la caridad pastoral en medio de sus fatigas apostólicas. Que como Jesús, el buen pastor resucitado, no teman dar la vida por el rebaño a ellos encomendado. Oremos. Padre, por el corazón de Jesús, buen pastor, escucha la oración de tu iglesia. Padre providente, tú que conoces las necesidades de tu iglesia, te pedimos que sean muchos los jóvenes que como Pedro y los demás apóstoles experimenten la alegría y la valentía de decirle sí al Señor, que los llama a ofrecer la propia vida en la vocación sacerdotal. Oremos. Padre, por el corazón de Jesús, buen pastor, escucha la oración de tu iglesia. Padre nuestro, que a todos nos llamas a la perfección del amor en la santidad de vida, te pedimos por aquellos a quienes llamas a la vocación religiosa o matrimonial, para que vivan con entrega y alegría su propio estado, manifestando a todos el amor de Dios. Oremos. Son de tu Jesús, buen pastor, escucha la oración de tu iglesia. Padre, lleno de ternura, te encomendamos a todos los jóvenes con inquietudes vocacionales. Que la Virgen Santísima, Madre de tu Hijo amado, los proteja bajo su manto celestial, para que ayudados por su intercesión materna, sean como ella, dóciles y disponibles a la voluntad de Dios. Oremos. Padre, por el corazón de Jesús, buen pastor, escucha la oración de tu iglesia. Escucha, Padre bueno, las oraciones de tu pueblo, que te lo presenta hoy en este Domingo del Buen Pastor, para que, conmovido por las necesidades de todos nosotros, nos regales a tu iglesia abundantes y santas vocaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto a los dones de pan y vino, ofrecemos también nuestras vidas a Jesús el buen pastor.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y su auxiliar Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es Jesús, nuestro buen pastor resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor es mi pastor, que no
A que en este momento hagas tu comunión espiritual, que te unas a la vida de Jesús para recibir de Él para tu vida, vida en abundancia. Que le digas que es tu buen pastor y que aunque te toque cruzar por oscuras quebradas, no vas a temer ningún mal porque Él es la seguridad de tu vida. Pedile hoy especialmente a recibirlo espiritualmente por todos los pastores que Dios regaló a lo largo de tu vida. Pedile por tantos sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, y pedir especialmente por los seminaristas de nuestra arquidiócesis. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la sangre preciosa de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Se podrán imaginar que estos muchachos no rezan únicamente todos los días, sino que también comen y estudian. Entonces, les queremos pedir que como en este fin de semana no podemos hacer la colecta por nuestro seminario, que tengan la creatividad y la generosidad de poder colaborar económicamente con la formación de nuestros futuros sacerdotes. En este momento en pantalla están saliendo las posibilidades, los números de las cuentas y también la manera de hacer esta donación para el seminario. Desde ya queremos agradecer la generosidad de todos ustedes. Y no se olviden nunca de rezar todos los días por nosotros los pastores y por estos muchachos que serán sus futuros pastores si Dios les concede la perseverancia y la fidelidad. Que tengan una jornada hermosa del buen pastor, pero que no sea hoy exclusivamente el día que recemos por las vocaciones. Que lo sigamos haciendo siempre y todos nuestros días para que el Señor bendiga a toda su iglesia con abundantes y santas vocaciones. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.